Hay nombres que simplemente resuenan a través de los siglos, y uno de ellos es, sin duda, Sófocles. Pero, ¿qué hace que sus tragedias, escritas hace casi 2500 años, nos sigan hablando tan directamente? Bueno, en los próximos minutos vamos a explorar juntos cómo su forma de ver la humanidad y el destino lo cambió todo. Y esta frase lo resume todo. Para Sófocles, claro que el sufrimiento es parte de la vida, es inevitable. Pero lo que de verdad define al ser humano no es el dolor, sino la forma en que se le planta cara. Sus obras no son sobre rendirse, para nada. Son sobre la dignidad y la tremenda fuerza que nacen de esa lucha. Ahí está la magia. Ok, para entender al genio, primero hay que entender su contexto, su mundo. Porque Sófocles no apareció de la nada. Fue en gran medida un producto de la época más espectacular de la historia griega. Fíjense en las fechas. Su vida, que fue larguísima, del 496 al 406 a.C., cubre casi por completo el famoso siglo de oro de Atenas, la era de Péricles. Imaginen eso, Atenas era el centro del universo conocido, el arte, la política, la filosofía, todo estaba explotando justo ahí. Y Sófocles no era un simple espectador, estaba en el ojo del huracán. Y esto es algo fundamental. Sófocles no era solo un escritor de teatro, fue un ciudadano superactivo, muy comprometido. Llegó a ser general militar, también funcionario público. ¿Qué quiere decir esto? Que sus obras no salieron de una torre de marfil. No, nacieron de la experiencia real, de estar en contacto directo con el poder, la guerra y los tejemanejes de la política ateniense. Bien, ahora sí, pasemos a lo que lo hizo inmortal. Vamos a ver cómo sus ideas revolucionaron el teatro, porque no fue solamente un gran escritor, fue un auténtico innovador. La cantidad de trabajo que produjo es monumental. Se sabe que escribió más de 120 tragedias. Es una locura pensar en todo lo que se perdió, porque a día de hoy solo tenemos 7 completas. Pero incluso con esa pequeña muestra, le bastó para construir una leyenda eterna. Y no es que solo escribiera mucho, es que era el mejor. Ganó el primer lugar en más de 20 concursos dramáticos, que eran como los Oscar de la época. Esto nos dice algo importante. Su genialidad no se reconoció siglos después. Sus propios contemporáneos ya sabían que estaban ante alguien único. Esto que vemos aquí es su gran revolución técnica. Antes de él, el teatro griego funcionaba con 2 actores y un coro que lo dominaba todo. Sófocles, muy astutamente, metió un tercer actor en la escena. Parece un cambio menor, ¿verdad? Pues lo cambió todo. De repente se podían crear diálogos mucho más complejos, conflictos triangulares y una profundidad psicológica en los personajes que antes era impensable. El foco se movió del coro al drama de los individuos. Ahora, la gran pregunta. ¿De qué iban sus obras? Aquí es donde nos metemos en el corazón de su trabajo, en las preguntas fundamentales que planteó y que dieron forma a lo que hoy llamamos humanismo trágico. Y aquí está el quiebre, el gran cambio de mentalidad que propone Sófocles. Con él, el ser humano ya no es una simple marioneta de los dioses, un peón en su tablero. No, se convierte en un protagonista que, aun sabiendo que su destino está escrito, se pone de pie para enfrentarlo, para cuestionarlo y para luchar hasta el mismísimo final. Y estas son las 7 joyas que lograron sobrevivir. Nombres como Edipo Rey o Antígona son, hoy por hoy, pilares de la cultura occidental. Y no por nada. Cada una de estas obras explora un conflicto que nunca pasa de moda, la tensión entre las leyes de los hombres, la conciencia de uno mismo y esa fuerza imparable que es el destino. Estos son los motores de sus historias. El destino, al final, siempre se cumple. Eso es un hecho, pero el camino hacia él está lleno de dolor. El sufrimiento es una constante, y el sentimiento de culpa es una fuerza que lo arrasa todo. Pero lo más fascinante es la lucha interna de los personajes. Ellos sienten, dudan, se rebelan, y es en esa resistencia donde Sófocles encuentra la verdadera grandeza humana. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál es el gran legado de Sófocles? ¿Cuál fue ese cambio fundamental que nos dejó sobre cómo entender la tragedia y la propia vida? La mejor forma de verlo es comparándolo con su maestro, Esquilo. Esta imagen lo deja clarísimo. Para Esquilo, el universo se movía por la voluntad de los dioses, y el papel del ser humano era, básicamente, obedecer. Pero Sófocles nos muestra un mundo distinto, un mundo donde el ser humano, sabiendo lo que le espera, se levanta y le planta cara. Pasamos de la sumisión a la confrontación. Una confrontación trágica, sí, pero profundamente humana. Y todo esto nos trae a una pregunta que va más allá de la antigua Grecia, una pregunta que nos llega hasta hoy.
¿De verdad el sufrimiento sirve para algo? ¿Hay algún tipo de lección en todo el dolor que vemos en sus personajes? Y esta es, quizá, la lección final de Sófocles. Nos enseñó que incluso cuando parece que no hay salida, la grandeza del ser humano está en no rendirse. Es en esa lucha, en ese mismo dolor, donde se encuentra una forma superior de conocimiento. El sufrimiento nos forma, nos define, y a su manera nos educa. Y esa verdad de Sófocles resuena hoy con la misma fuerza que hace 2000 años y medio.